Hola, ¿qué tal? Da igual, buen día, buena tarde, buenas noches. El día que vean, este es un documento histórico porque ha dejado de estar con nosotros una leyenda, un mito, el rey del fútbol, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Y quedará en la historia que un jueves 29 de diciembre, al mediodía, en Sao Paulo, a los 82 años, falleció Edson Arantes do Nascimento Pelé. Había nacido un 23 de octubre de 1940 en Tres Corazones. Así se llamaba su región en Minas Gerais, con dos enormes sueños. Uno de ellos, quizás el más importante, algún día ser futbolista como su padre, Joao Ramos do Nascimento, que fue quien le heredó el tema por el fútbol. Fue futbolista profesional, aunque una lesión en su rodilla hizo al padre de Pelé retirarse a los 24 años. En un partido hizo 5 goles y Pelé dijo: jamás pude igualar el récord de mi padre de haber hecho en un solo partido 5 goles de cabeza. Carlos Usategui, el planeta, el fútbol está de luto porque un mito ya no está con nosotros, Carlos. Óscar, un gusto saludarlo ante esta lamentable noticia que sin duda, al menos a mí me golpea. Si bien es cierto, ya estábamos preparados porque estaba entrando en una fase de cuidados paliativos el rey, pero no deja de impactarnos por toda la trascendencia de lo que él, a lo largo de su historia, inclusive de aquellos que no los vimos jugar en vivo, pero que pudimos a través de documentales, de videos, poder apreciar las mejores jugadas de quien para mí fue el mejor jugador de todos los tiempos. Cuando comenzaba a despertar ese apetito mío por el fútbol en particular, a mí los deportes siempre me encantaron, pero ya me inclinaba más por el fútbol. El primer regalo que recibí fue justamente una edición especial de Pelé, en blanco y negro, de una calidad hermosa. Un tío mío me lo regaló a corta edad, cuando comenzaba ya a practicar un poquito más seriamente el fútbol, o más formalmente. Y ahí fue un amor a primera vista con quien hoy ya no está más con nosotros, o Rey, como cariñosamente se lo apoda. Ha dejado de existir, el mejor de todos los tiempos. Y este es nuestro homenaje a quien, por supuesto, nos dio un legado no solo a las generaciones antiguas, sino a las posteriores y a las que vienen también. Ha muerto Edson Arantes do Nascimento Pelé, paz en su tumba. Y vamos a contar algunas historias. Empecemos contando lo de su apodo, porque de niño Pelé tenía un apodo, se lo llamaba Dico. Ese era el apodo de Pelé cuando era niño. Un poco más grande, cuando entró a trabajar a una gasolinera, le decían Gasolina, pero a él no le gustaba ese apodo. Y no hay precisión sobre el origen del apodo de Edson Arantes do Nascimento. Unos dicen que porque su madre lo regañaba cuando permanentemente jugaba al fútbol y le decía: vos sé que querés ser un Pelé, un pelele, un don nadie. Esa es probablemente la versión más fuerte del nacimiento de su apodo, aunque otros dicen que era por el Pelé, el campo de juego en donde él jugaba al fútbol con el equipo que se llamaba el Bauru, que es quizás el primer equipo que lo llamó a empezar con una formación con Valdemar Dobrito como entrenador antes de llegar al Santos. Después el Pelé es el que se fue conociendo de inicio solamente en Brasil. De hecho, cuando él llega al Santos a los 17 años, casi 17 años, y él empieza a jugar muy poquito. Tanto que cuando se organizaba un torneo internacional, lo llaman de una parte: a ver, necesitamos un jugador, y le dicen que vaya Pelé, y dice: a Pelé no lo conocemos, denme a otro jugador que era más famoso, y que venga él. Pelé no interesa, manden a Pagao, les dijeron. Y eso quedó en la historia luego también, porque no sabían que ahí se venían. Después, cuando ya jugó en el Santos, ya empezó a jugar bien, lo convocaron a la selección nacional, y luego, incluso dejando una figura del momento, lo convocaron al Mundial de Suecia, el primer mundial el que fue Suecia. Pelé, que recién al tercer partido entró unos minutitos.
recién el tercer partido contra Rusia. Allí debutó, pero bueno, luego vino un gol con un sombrerito y Pelé dijo: a partir de allí me tomé confianza. Un niño humilde que vendía bebidas en los buses y luego era lustrabotas y que luego se convirtió en la máxima leyenda del fútbol, Carlos. De hecho, pocos días de haber sido descubierto, llevado al Santos, prácticamente su brinco a todo este contexto internacional fue casi de inmediato, relámpago, porque una vez que lo ven y se lo aconsejan al técnico de la selección brasileña del momento, de que lo haga debutar en la selección y en una copa que se realizaba en Brasil, lo hace debutar en 2 partidos seguidos ante la selección argentina. Vicente Feola era el técnico. Era Feola. Y lo hace debutar y el primer partido es ante Argentina. Cae la selección brasileña local y uno de los goles lo anota Pelé. Es decir, el único gol de hecho que hizo ante Argentina Amadeo fue... Carrizo. Sí, señor. Era el arquero, Amadeo Carrizo. Y ahí pierde Brasil 2-1 y luego, a renglón seguido, vuelven a enfrentarse con Argentina y gana Brasil 2-0, se toma la revancha y Pelé vuelve a anotar para ya catapultarlo a la selección brasileña, jugar ese mundial y ganarle en la final Brasil a Suecia 5-2, que era el anfitrión en aquella oportunidad, el conjunto sueco, y anotar 2 goles, uno de antología en aquella final, que proclamó por primera vez al seleccionado brasileño luego de la hecatombe que había sido el Maracaná aquel 1950. Se hace futbolista por su padre, ¿no? Sí. Su padre era futbolista, fue futbolista profesional en 2 equipos, pero luego Ari Clemente, un defensor del Corinthians, lo lesionó, jovencito, su rodilla. Lo dejó prácticamente fuera, sin fútbol. Pero Pelé quiso ser futbolista por su padre, porque lo veía jugar, porque a partir de allí le inculcaron este tema. Después ya sabemos su historia, empezó a ser leyenda, ganó 2 Copas Libertadores de América, 2 Copas del Mundo de clubes, de clubes. y 3 Copas del Mundo con selecciones. Tiene algunos récords Pelé. Ha sido en su época cuando brilló solo, nadie le hacía calor. Y 1.283 goles alcanzó a marcar Pelé oficialmente. 1.283, su época final en el Cosmos de Nueva York, en donde también llegó, ya quizás con algunos años encima, pero seguía maravillando con su buen fútbol Edson Arantes do Nascimento Pelé. Se sabía poco, Carlos, de Pelé a partir de unos años atrás, cuando empezaron a aparecer algunos videos de sus fantásticas jugadas. Incluso hoy dicen que todas las jugadas que los hacen las posteriores estrellas, Maradona, Johan Cruyff, Zinedine Zidane, ahora Messi, en su tiempo Pelé ya las hizo, porque tenía muy buen remate, tenía muy buen 1 contra 1, muy fuerte, aunque de niño era magrao, como lo dicen ellos, muy flaquito, y lo obligaron a hacer ejercicio para tener un poquito más de contextura, pero todas las jugadas que se hacen hoy por las grandes figuras dicen que las empezó a hacer Pelé. Totalmente, inclusive en estos días, sabiendo o conociendo ya de lo decadente que estaba resultando la salud del Rey Pelé, comenzaron justamente a invadirnos, pero a borbotones, cantidades de videos todos relacionados al gran Edson Arantes do Nascimento Pelé, en donde podíamos apreciar jugadas que ya las habíamos visto, en lo particular por lo menos sí las había podido apreciar. Y efectivamente, todas esas gambetas, por ejemplo, una de las más famosas, que no terminó en gol, pero es una de las jugadas más preciosas, luego Romario la hizo y la terminó o la culminó con un gol, pero hubo una jugada que le hizo ante Uruguay en el Mundial de México 70, a nada más y nada menos que uno de los mejores arqueros de aquella época, Mazurkiewicz, cuando va corriendo por interno
y amaga como que se lo va a recortar y sacar por dentro a Mazurkiewicz. Pero luego en el recorrido deja pasar la pelota para correr por dentro, pero picar por fuera después para tratar de agarrar la pelota, pero ya quedó casi sin ángulo y con dificultad de shoot. Pero nos maravilló Pelé, definitivamente uno de los más grandes, para mí el más grande, reitero, de la historia. Pero inclusive yo ya lo alcancé a ver jugar en el ocaso de su carrera cuando llega al Cosmos en el año 75, porque él se termina de retirar en el año 77, cuando en Estados Unidos no había o no existía lo que es hoy la Major League Soccer. Se llamaba, porque sí habían clubes, sí había una liga, pero tenía otra denominación, que era la NASL, en inglés NASL, National American Soccer League. Así se llamaba, y esas eran las siglas de aquella época. Y se conformó un Cosmos siendo el equipo de Nueva York, el equipo al cual querían catapultar, que brinde esa imagen para que el fútbol, a través de la imagen de Pelé, pueda introducirse en un país donde no había recalado. Y bueno, se llevaron grandes jugadores, el mismo Carlos Alberto, que fue compañero de él en la selección brasileña. Chinaglia, el italiano que venía de la Lazio, hizo una carrera espectacular, terminó siendo el mayor goleador de todos los tiempos del Cosmos de Nueva York. Jugó con Franz Beckenbauer, terminó jugando Johan Neeskens, el holandés, en ese Cosmos famoso, y hasta ya más adelante Cabañas, Romerito, y adivinen quién, un ecuatoriano, sí, un quiteño, pocos lo han de recordar, al Chico Borja, que llegó al año 84 el Cosmos de Nueva York, de ese Cosmos que luego en el 85 desapareciera. Bueno, ahí jugó un ecuatoriano también. No coincidió con Pelé, pero jugó en el Cosmos de Nueva York del famoso Pelé. Usted contaba la anécdota con Ladislao Mazurkiewicz y seguramente la vamos a apreciar en estas imágenes. Y yo pude conversar muchos años después con Ladislao Mazurkiewicz, porque él fue contratado por el América de Cali. Y en Cali, ya prácticamente la etapa final de su carrera como arquero, algún día conversábamos sobre el tema y él decía que era cierto, que él mentalmente, públicamente no lo reconocía, dice, pero mentalmente sí lamenté que esa pelota no entrara por la extraordinaria calidad de elaboración, el amague que le hace Edson Arantes do Nascimento Pelé. Yo no sabía un dato, Carlos, y es que como a Cassius Clay o Muhammad Ali, luego cambiado el nombre, en los Estados Unidos lo obligaban a prestar el servicio militar, a lo cual se negó Muhammad Ali. En 1900, ¿qué año habrá sido? Pues 50, con la guerra de Vietnam. Un año después del Mundial. A sus 18 años tuvo que hacer el servicio militar obligatorio Pelé. Y estuvo en Santos, estuvo en el 6º Grupo de Artillería Motorizada. Y allí él formó parte del ejército primero local y luego del ejército nacional, del equipo de fútbol. Hicieron un torneo sudamericano militar. Llegó hasta la final, jugó contra la Argentina y allí hubo algún incidente y terminó siendo expulsado Pelé, de las poquitas veces que lo habrán expulsado a Pelé en esa final, pero ya no con fútbol profesional, no con el Santos, sino con la selección militar de los Estados Unidos de Brasil. Esa parte de la historia yo no la conocía, pero mire usted cómo es el tema, ¿no? Este fue el primer gol que hizo, lo que veíamos, ese sombrerito espectacular. El primer gol que hizo en un mundial Edson Arantes do Nascimento Pelé, que además fue a los 17 años debutante con esta selección, que en Suecia ha sido, creo que hasta ahora, la única vez que ha ganado un sudamericano, un campeonato mundial en Europa, Carlos. Exactamente, de lo que recordamos es sí, efectivamente es la única selección sudamericana en ganar en Europa. En aquel mundial Pelé anotó, curiosamente, fue el mundial que más goles anotó. Cuando tenía 17 años hizo 6, porque ya en los otros mundiales, por ejemplo, el que continuaba, que fue Chile 62, jugó tan solo 2 partidos e hizo un gol. Ya en Inglaterra 66, donde fue la cacería, porque lo cirnieron a patadas en ese mundial, también llegó a jugar solo 2 partidos e hizo un gol. Y hace poco veíamos también escenas, y seguramente las vamos a ir repitiendo,
donde en el Mundial de México 70 hace 4 goles y en la final lo hace uno de ellos con un golazo de cabeza, pero también sirve en ese famoso gol que lo hemos visto mucho en los últimos días, de aquel donde todo el equipo brasileño desde atrás comienza a intervenir desde su medio campo, Clodoaldo, Gerson, Tostao, hasta llegar a Jairzinho que se la cede a Pelé y Pelé que termina cambiando de frente para abrírsela a Carlos Alberto que venía recorriendo por la derecha y sacar ese remate cruzado fulminante para vencer al portero italiano. Incluso ese partido se comenzó a complicar inicialmente porque me parece que Italia a través de Boniceña se había adelantado, pero luego fue una contundencia de Brasil para ganar 4-1 y haber con eso conseguido 3 títulos de campeón del mundo Edson Arantes do Nascimento Pelé. Qué maravilla de jugador y qué lujo haberlo por lo menos apreciado en estas imágenes, ¿no es verdad? Y pese a su gran condición de ser humano y de no meterse mucho, hubo problemas políticos, tuvo inconvenientes, primero por maltrato. Los árbitros antes no favorecían a los hábiles. A él en el Mundial de Inglaterra lo mataron a él, a una los cacería. Uruguayos, ¿no? Sí, tanto que pensó no jugar el Mundial de México. El Mundial de Inglaterra incluso no llegó con muy buena preparación. Pero bueno, después ya sabemos lo que pasó en México, la gran consolidación de Edson Arantes do Nascimento Pelé en el 70 con su selección, con su escuadra. Y a ese mundial casi no va. Acuérdese usted que el primer entrenador o uno de los primeros que tenía ese equipo era Joao Saldaña, que había sido periodista y que no lo tenía en sus planes a Pelé. Pelé va a la selección brasileña porque aparece como presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol Joao Havelange, que luego fuera el presidente de FIFA. Y él lo pone a Jorge Mario Lobo Zagallo, que fue su compañero, pues era compañero de él. En el 58, claro. Lo pone como entrenador y es el Lobo Zagallo el que lo lleva. Lo termina de persuadir y le dice, nada, tú vienes. Y fue a jugar con la selección de Brasil a México. Hay un montón de historias al lado del rey del fútbol, Carlos. De hecho, de las tantas historias, y un poco en esa retrospectiva que usted hacía de su paso por la era militar, ¿no? Había una dictadura militar, de hecho, en Brasil, y por eso es que estaban obligados a esto de acudir, y había mucha tensión, y esa tensión se elevó luego que se perdiera aquel Mundial del 50, pero creo que de alguna manera, y ojo con lo que quiero ir mencionando o a dónde conllevamos toda esta conversación. Alguna vez lo escuché a Alfio Basile, ustedes recordarán, el ex seleccionador argentino, lo tuvo como rival. Por cierto, fue compañero de Menotti. Menotti llegó, el flaco Menotti, campeón del mundo con Argentina en el 78 como técnico, llegó a ser compañero de él en el Santos. Pero Basile decía, porque le preguntaron en un panel quién es el mejor, estaba debatiendo con el tema de Maradona, lo de Messi. Esto hace algunos años atrás, no es tan reciente, pero hablaba de que, porque le preguntaron, ¿y Pelé? Bueno, ¿qué piensas de Pelé? Tú que lo enfrentaste. Entonces decía, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un animal, un atleta completo, una bestia, y decía, y te mataba. Parafraseando un término como diciendo, no solo se dejaba, porque tuvo que aprender, como decía Oscar, con esa cacería de patadas, cuando no existían las tarjetas rojas o las tarjetas amarillas, de que lo cernían, lo cazaban a patadas, como en efecto sucedió en ese Inglaterra 66, sobre todo Portugal, en aquel partido con Portugal que lo pierde, el Portugal de Eusebio. Y bueno, Pelé de alguna manera entre su formación militar, ¿no? La fortaleza que le dio su padre y el talento que comenzó a brotar, pues sin duda forjaron en él una personalidad muy fuerte, muy firme, que en los campos de juego no se dejaba doblegar, porque vaya que le daban patadas. Mire que Pelé también incursionó en el tema político y en la época en que el presidente brasileño era Fernando Henrique Cardoso, Pelé fue ministro de Deportes. ¿Verdad? Fue ministro
del deporte. Y ahí, en ese ejercicio, él promulgó para el fútbol de Brasil la famosa Ley Pelé. ¿Cuál era la Ley Pelé? Que el jugador que terminara su contrato con el club quedaba libre. Acuérdese que antes era una verdadera esclavitud. Tenían que renovar y no había manera, por más que lleven 20, 30 años en un equipo de fútbol, si el equipo no lo dejaba salir, el futbolista no podía salir. De hecho, Pelé con Santos tuvo un montón de problemas por eso. Entonces, cuando él entró a ejercer de ministro del deporte en Brasil, promulgó la Ley Pelé. Y la Ley Pelé decía ya, ok, tú firmas un contrato por 3 años, por 2 años, por 4 años, por 5 años, y cuando terminas tu contrato eres jugador libre y te puedes ir a otro club. No sé si esa fue de haber hecho algunas gestiones interesantes Pelé, pero esa es una de las más recordadas en su paso por la política como ministro de Deportes en Brasil. Y yo le doy otra faceta también, ¿no? Porque a lo mejor muchos no lo van a recordar. Esto que les voy a contar. Aparte de ser ministro de Deportes, como bien lo menciona Oscar, Pelé llegó a estar en la pantalla gigante, llegó a Hollywood. Caracterizó el personaje de Pelé mismo en una película que tenía por título en español Fuga a la Victoria, con actores como, miren esto, actores como Michael Caine, el inglés, Sylvester Stallone, sí, el que hizo de Rocky o Rambo, para aquellos que no están muy, o no lo recuerdan o no lo relacionan. Hubieron otros jugadores de fútbol reconocidos de la época, ejemplo, Osvaldo Ardiles en la película, y ahí estaba también Pelé. La película trata de un grupo de soldados capturados, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, bajo la imposición del ejército nazi, capturados en estos campos de concentración, deciden arriesgar y hacer un partido de fútbol con los capturados, con los presos políticos o de guerra o prisioneros de guerra, versus la selección alemana. Entonces Pelé se encarga de armar el equipo. Y hay una parte que, gracias, da esta nostalgia, de verdad les digo, ¿verdad?, porque yo recuerdo tan perfectamente la película, no se las voy a contar todas, pero hay una escena en donde él era el capitán Pelé, ¿no? Era el más reconocido. Comienza a hacer, bueno, ¿y cuál es la táctica que vamos a utilizar? Bueno, dice, porque había una pizarrita y vamos a ir así, 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 y vamos a llegar al gol, haciéndolo de una manera simplista, irónica y divertida. Pero hasta eso llegó Pelé, a tan grande su reconocimiento llegó a ser, que llegó a la pantalla gigante, llegó a Hollywood, cuando el fútbol en Estados Unidos no era pues algo apetecido, que en Estados Unidos se lo consideraba un deporte raro, extraño y nada agradable para las costumbres norteamericanas. Pero sí, a Hollywood llegó Edson Arantes do Nascimento Pelé. Fue quizás el futbolista que mejores relaciones con presidentes de la República, con figuras de Hollywood, en efecto, con actores tenía. Pelé era un ícono mundial. Joao Havelange en el 74, cuando hacía su campaña para ser el presidente de FIFA, lo quiso persuadir a Pelé para que juegue su último mundial, el Mundial de Alemania, en el 74. Movió cielo y tierra Joao Havelange. No lo logró. No. Anunció su retiro. Su último año fue en el Santos con una despedida. La despedida de Pelé en el Santos, en el estadio Vila Belmiro, fue espectacular, fue apoteósica. La de Edson Arantes do Nascimento Pelé. Y luego, cuando entró como asesor de Santos, esta historia tampoco es muy conocida, del Santos Club. Debe haber sido 1993, tal vez, o 94, 93, que él quiso contratar a Maradona para que juegue en el Santos. Y viajó hasta Argentina, se reunió en esa época, el presidente de Argentina era Carlos Saúl Menem. Se reunieron, conversaron y lo quiso persuadir. Después no se terminó dando, ¿no? Pero Pelé quiso llevar a Maradona a jugar en el club del cual él era ícono, ¿no? En el famoso Santos de Brasil. Esta historia no es tan conocida porque Pelé y Maradona se conocieron, fue la revista El Gráfico la que los hizo conocer,
en una reunión para una portada de esa revista, por lo menos en la habla hispana, es un ícono también del periodismo escrito, la revista El Gráfico. Allí se conocieron y tuvieron una relación de idas y vueltas, buena relación y mala relación, buena relación y mala relación. Y claro, Pelé, como ya lo conocía, viajó y lo quiso contratar para el equipo del Santos de Brasil, Carlos. En el año 93 terminó después jugando, fue para Newell's Old Boys, justamente, y no se dio lo de... ¿Es verdad eso? Mira, ahorita me lo hizo recordar porque no lo tenía en la memoria. Hemos medianamente preparado algo, pero también mucho hablamos de lo que nos acordamos de lo vivido o que hemos podido absorber de Pelé. Pero entre esas idas y vueltas entre Pelé y Maradona, porque la polémica surgió es a partir de ellos, de quién era el mejor del mundo, una vez que apareció Maradona. Y sí, efectivamente hubo muchos inconvenientes. Maradona a veces muy grosero, a veces consideraba, y creo que esta era la postura de Maradona, puedo estar equivocado, pero la percepción que tenía de lo que se quejaba Maradona de Pelé es que siempre andaba con la gente con poder, con dinero, las élites, y que no pensaba más en el futbolista o en el pueblo, y eso un poco lo incomodaba a Maradona, que decía ser un hombre del pueblo y que luchaba por las clases sociales de los pobres. Pero efectivamente hubo acercamientos. Por ejemplo, hubo un programa que tenía Diego Armando Maradona, el que se llamaba El 10 en Argentina, donde lo termina de invitar y se reconciliaron, y ahí inclusive hace poco veíamos cabecitas que entre ellos como juego realizaban en el show, en el set del programa. Pero Pelé mayormente fue un hombre poco controversial, mucho de proyectar seriamente su imagen. Quizás lo que se pueda considerar algo, entre comillas, en lo personal no controversial, pero causó algo de furor en aquella época, fue cuando tuvo su relación con la presentadora de programas infantiles, Xuxa. Claro, pero Xuxa había sido actriz porno, eso es lo que se decía en aquella época, y cuando se enteraron de esta relación, y ella ya era, pero ya en esa época cuando comenzaron a salir y hasta se casaron inclusive, pero ella era muy bonita, terminaron, ella ya estaba involucrada con el tema de programas infantiles, pues no, con las famosas Paquitas, que hasta una ecuatoriana, Pamela Cortés, fue Paquita del programa de Xuxa. Hasta en eso él también se hacía conocer y seguía vigente esa imagen del gran Edson Arantes do Nascimento Pelé. Como futbolista con el Santos, Pelé a Ecuador vino 4 veces, ¿no? 2 veces jugó en Guayaquil, en el George Cup él jugó contra Emelec. Pelé también jugó en Quito 2 veces, una vez contra Liga Deportiva Universitaria. Hay aquí algunas fotos de Pelé con Polo Carrera, con Hugo Mantilla, de aquel enfrentamiento, por ejemplo. 4 veces vino con el Santos a jugar. Con la selección de Brasil debe haber venido también Pelé en algún momento. Y después, ya retirado, vino. Yo trabajaba en un canal colega que era Teleamazonas y vino para hacer una entrevista a algo muy interesante que hizo con Pelé en el estudio de uno de los canales de televisión de Ecuador en el que yo laboraba. Pelé siempre fue muy querido en todas partes porque él no fue antipático, no decía frases fuertes como las decía Maradona, no se peleaba con la gente. Entonces Maradona era querido en algunos lugares y quizás repudiado por algunos sectores. Pelé era querido en todos los sectores. Pelé era un abanderado del fútbol, de hecho fue abanderado de FIFA un montón de veces y de servicios sociales para ayudar a la gente más humilde un montón de veces también. Sin ninguna duda, hoy el planeta Tierra pierde no solamente un mito como futbolista, sino un extraordinario ser humano también. Edson Arantes do Nascimento Pelé perdió la vida un jueves 29 de diciembre del 2022 en un hospital de la ciudad de Sao Paulo, muy cerca de donde él se consolidó como futbolista, en Santos. Santos tiene un sitio espectacular, un museo en donde se puede mirar un montón de cosas de la historia
de esta leyenda futbolística, de este mito del fútbol. Ahí está el hospital Albert Einstein, en donde falleció Edson Arantes do Nascimento Pelé. El museo que está en Santos, yo estuve en la época en que se inauguraba ese museo, es algo espectacular, y a partir de allí uno empieza a conocer más cosas de las que en esa época que no teníamos. Es que en la época de Pelé, Carlos, no teníamos hoy las redes sociales, no teníamos YouTube, no teníamos el Facebook, no teníamos el Twitter. Entonces lo que él hacía no era tan difundido como lo que hoy. Hoy todo lo que pasa importante en el mundo se lo conoce al segundo, Carlos. Sí, se tiene que atestiguar todo lo que él realizó, consolidó y maravilló a través de la lectura y de los pocos videos que se pueden haber recopilado, de imágenes cautivas en su momento, a través de ya sea periódicos, fotos que hoy en día pueden trascender en el internet sin duda, o videos en YouTube ya en la actualidad, aprovechando nuestra actual tecnología. Pero hay tanto que leer, y yo en lo personal recomiendo, por ejemplo, en Netflix está la serie, no sé si serie, película de Pelé, que es la vida de Pelé. Y vale la pena verla, porque ese es el tipo. Miren como ahora justamente lo que pasó con Messi, que acaba de obtener el título. Decía yo que lo mejor que le pudo haber pasado al mundo del fútbol es que Messi haya ganado el Mundial, porque deja un gran legado para los niños. Bueno, para las generaciones anteriores, el hecho de que Pelé existió, ¿no?, que inventó prácticamente lo que es el fútbol, servía como legado y era importante, crucial para que el mundo del fútbol, que estaba en crecimiento, porque no es lo que es hoy en día, de que el deporte rey, que lo haya hecho este rey, tenía la difusión que ahora tiene por la tecnología. Pero Pelé fue el internet, fue el Facebook, el Instagram, de lo que el fútbol no tenía como difusión. Entonces a él se lo debemos, porque hoy con su partida pierde un poco el fútbol, pero deja un legado para la eternidad. Pelé se casó en 1966 con Rosemary Cholby. Se divorció en el 78 porque tanto viaje, tanto fútbol. Él fue nombrado el Caballero de Honor del Imperio Británico, recibía muchos homenajes como futbolista por el fútbol, y cuando se retiró, por la cantidad de homenajes. Entonces se divorció en el 78. Tuvo 4 hijos, ¿no? Kelly, Cristina, Ediño, muchacho que fue arquero del Santos, que estuvo preso jugó aquí, claro, estuvo preso por el tema de drogas, y hoy cumple una condena todavía por lavado de activos. El hijo de Pelé, es una pena. Tuvo 3 hijas y un hijo varón. Le salió futbolista, pero no le terminó de ir bien al famoso Ediño, arquero de Santos, claro. Santos. Lo que pasa es que, perdón que le interrumpa, Oscar, cuando fue la reinauguración, yo sé que algunos comienzan a disputar eso de la palabra reinauguración, pero cuando se reabrió las puertas del Capol en el año 91, de las varias que han habido, se hizo un cuadrangular internacional. Vinieron Independiente de Argentina, vino Universitario de Perú y vino el Santos de Brasil. Y en ese Santos de Brasil estaba el hijo de Pelé, Ediño, que vino al Capol en aquella oportunidad. La otra hija era Jenny, de ese matrimonio, pero después se volvió a casar con Deisa Núñez de Sousa. Era una de las enamoradas que tenía, y cuando se casó con Asiria Seisas, tuvo los gemelos Joshua y Celeste, y esa es la familia que creó el rey del fútbol, Edson Arantes do Nascimento Pelé. A esta hora su familia lo llora, lo lamenta. El fútbol no solamente es Brasil, no solamente es el estado de Sao Paulo, el mundo entero lamenta a esta hora el fallecimiento del rey Pelé. Tuvo al final problemas de respiración pulmonar y problemas del estómago también, con un cáncer terminal que no le permitieron ni siquiera disfrutar bien la última Copa del Mundo. Algo se dio
cuenta algunas cosas, muy poquitas, porque ya su salud estaba bastante disminuida, tenía con varios problemas, permanentemente internado en el hospital en los últimos días, y hoy esperamos que descanse en la paz del Señor. Quienes hacemos el canal del fútbol, rendimos homenaje a una de las máximas glorias de todos los tiempos del fútbol. Que haya descanso para el rey del fútbol, y nos unimos al dolor que seguramente embargará a toda la familia de Edson Arantes do Nascimento Pelé y a la familia del fútbol. Que haya paz en su tumba, y de esta manera el canal del fútbol les entrega un poquito, un tricito de lo que fue en vida esta enorme gloria, esta leyenda que tenía el fútbol del planeta, Carlos. Sí, me uno a las condolencias, se nos parte el alma. Nos arranchan a una leyenda. Claro, la vida es así, es inevitable, vamos a terminar todos falleciendo, ¿no? Y era inminente por la enfermedad que explicaba Oscar tenía. Pero no deja de cogernos, golpearnos, porque hubiésemos querido que no sea tan doloroso lo que vivió por el tema de su enfermedad. Pero bueno, que haya paz en su tumba para el más grande de todos los tiempos, Edson Arantes do Nascimento Pelé. Este pequeño reconocimiento, humilde, sencillo, pero con mucho corazón y muchas ganas, se los brindamos a ustedes también. Así que el canal del fútbol se une a estas condolencias del más grande, del Rey Pelé. Que en paz descanse. Que haya paz en su tumba, y buenas tardes, buen día, buenas noches para todos.